Hola a todos, sean bienvenidos. Estamos analizando, en el video anterior habíamos analizado la responsabilidad contractual, vimos el primer presupuesto de la responsabilidad contractual con respecto a la existencia de un vínculo contractual, vimos lo que es un contrato, la diferencia entre convención y contrato, lo que dice al respecto del artículo 1437 y 1438 del Código Civil, los requisitos generales para un contrato, ¿no? Estos son, digamos, los requisitos de existencia y los requisitos de validez del contrato y los elementos especiales, ¿no? De cada contrato según la naturaleza del contrato, ¿no? Por ejemplo, el contrato compraventa, vimos que un elemento especial del contrato es que tenga precio. Si no tiene precio, es permuta, etcétera, ¿no? Y también vimos a su respecto lo que corresponde a las críticas que hace la doctrina del negocio jurídico moderna hacia lo que había escrito don Andrés Bello en su antiguo código, que está vigente por lo demás hoy en día. Ahora vamos a ver el segundo presupuesto de la responsabilidad para que proceda la responsabilidad contractual, es decir, para que se proceda a obligar a una persona en una conducta reemplazo, ¿no? Por no cumplir, digamos, la obligación que tenía, digamos, dentro del vínculo contractual y además porque le trajo o le perjudicó al acreedor le produjo un daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver la segunda fase de esto, el segundo presupuesto, que es la inejecución ahora de la conducta prometida. Prometimos una conducta en el contrato, ya lo vimos, ahora no realizo la conducta derechamente, ¿no? Las generalidades tenemos que, podemos comenzar diciendo que nuevamente este apunte es del profesor Nelson Gallardo, ya es de su autoría, lógicamente le pedimos autorización para ocuparlo, él nos prestó el material porque digamos, realizamos un curso donde él es quien dirige y este material nos fue, digamos, diligenciado para efectos de estudio. Ya yo lo comparto por esta vía para analizarlo y revisarlo. Lógicamente, si él tiene algún problema, me va a tirar el video para abajo. Pero el segundo, por supuesto, es la inejecución de la conducta prometida. A este respecto, podemos decir que el profesor Nelson Gallardo ha escrito que la responsabilidad contractual, ya habíamos dicho que consiste en que el sujeto pasivo de la obligación deudor no realiza la conducta, ¿no? Que ya había convenido, ¿no? Se trata entonces de un requisito objetivo, cuya presencia o ausencia debe verificarse comparando la conducta debida con la que realmente ejecutó, ¿no? En ese sentido, homologuemos la conducta. Tres conceptos juegan una tarea importante, es decir, el primero es la obligación asumida, el segundo es la prestación, o sea, lo que quería el contrato, y el tercer concepto es lo que hizo realmente. O sea, en un primer estado vemos lo que se comprometió el deudor, en un segundo estado vemos lo que quería el acreedor y en un tercer estado vemos lo que realmente realiza el deudor. La conducta asumida entre nosotros consiste en el grado de culpa o deber de diligencia que pesa sobre el deudor. O sea, básicamente es eso. Toda obligación conlleva un determinado grado de diligencia que está dado por la culpa de la cual responde. Tratándose de la responsabilidad contractual, la ley distingue tres diversos tipos de culpa: la grave, la leve y la levísima. Cada una de ellas está representada por un modelo abstracto en donde se evalúa a un concepto abstracto de persona y se le compara con lo que realmente hizo, ¿ya? O convino en el contrato, ¿no? Eh, es así que se adecua, ¿no? Típicamente su conducta en abstracto y es valorado por el juez, ¿no? En otros términos, un modelo no puede ser el mismo para toda la población. Ya sabemos que hay diferencias sustanciales, hay personas que tienen altos grados de educación, hay otras personas que no tienen grado de educación, hay otras personas que son muy comprometidos con ciertas conductas porque saben realizarlas muy bien, ¿no? Es así que el comportamiento exigido de un profesional no es lo mismo que el de un albañil o el de un profesor a una persona que realiza otro tipo de labores que no tengan que ver con la enseñanza. Por lo tanto, el juez, a la hora de constituir un modelo referido a la ley, debe comenzar por ubicar el medio o estamento primero social a que corresponde la persona, el del deudor, y luego realizar esta evaluación. La primera clase de culpa las culpas las establece el artículo 44. La primera clase es la culpa grave, ¿no? La culpa grave o negligencia grave o culpa lata. El legislador parte diciendo que
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Por lo tanto, en sentido positivo, quien responde culpa lata, para no incurrir en ella, debe emplear una exigencia mínima, ¿no? Una exigencia que las personas negligentes, básicamente, y de poca prudencia en los negocios propios realizan. Se trata entonces de un cuidado mínimo, un cuidado común, ¿no? De todas las personas. No diría tan común, pero es un cuidado en cuanto súper poco exigible, ¿no? Quien ni siquiera emplea esta mini diligencia responderá de culpa lata, lógico. Ya, el tema es que la culpa lata se equipara al dolo casi, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado ahí. Nuestra ley contiene algunas normas especiales sobre el tipo de culpa, desde luego en materia civil, equivale al dolo, lo decíamos. El inciso primero, el 44 citado, dice eso. Si lo revisamos acá, podemos darnos cuenta que precisamente dice aquello en su articulado 44. Vamos a revisarlo al tiro. 44, 44, 44, 44. 44. 44. Dice que la ley distingue tres especies de culpa: la culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es aquella que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo, ya lo habíamos adelantado. ¿Mm? Eh, es así que, en ese sentido, estamos viendo precisamente que va a responder de todos los perjuicios, ¿no? En ese sentido, el deudor doloso responde de todos los perjuicios, ya sean previstos o imprevistos. Ahí la distinción. Destacar a su vez que el 1547, inciso primero del Código Civil, menciona que el deudor responderá de culpa grave en los casos que el contrato celebrado reporte utilidad única y exclusivamente al acreedor de aquella relación. Ya, esa es la regla general. Sí, o sea, es la regla, digamos, en cuanto a la asignación de este tipo de culpas. Si el acreedor, por ejemplo, en el caso de que solamente reporte beneficio del mismo, el contrato va a ser de aquellos que exija la conducta debida como como culpa lata, ¿no? Un cuidado, eh, un negligente, de poca prudencia, porque no trae ningún beneficio al deudor, ya solo le trae al acreedor. La culpa leve, por el contrario, constituye la regla general. Esta sí que es la regla general, no la lata. Ya vemos que la mayoría de los contratos no solamente se ven en utilidad exclusiva al acreedor, sino que en la relación contractual hay una relación de equivalencia. Por tanto, se va a calificar de culpa leve cuando el reporte o la utilidad que del contrato sea en beneficio de ambas partes, ¿no? La culpa leve o descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, ¿ya? Agrega la misma norma que esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario menor o mediano, perdón. En otros términos, se trata de diligencia común o estándar generalmente predominante en la sociedad, ¿no? Se responde a culpa leve en 4 casos, bueno, tanto así lo determinan las partes, según el 1547, inciso final, cuando la ley no dispone una norma especial, cuando la ley no califica explícitamente la culpa que responde el deudor, y en subsidio de todos estos supuestos, cuando el contrato accede en beneficio de ambos contratantes, que es lo que veníamos arguyendo, ¿no? El derecho parte de la idea principal que las personas en el cumplimiento de sus obligaciones no se comportan como héroes ni tampoco como villanos. Ellos emplean el mismo cuidado, diligencia y actividad que gestionan habitualmente en sus negocios, ¿no? De ahí que la culpa leve sea la regla general. La culpa levísima, podemos verla como en la culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia. Ya aquí nos encontramos con que hay un hombre juicioso, por ejemplo, que emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma de diligencia o cuidado, ¿no? Es ahí que se tiene que ser muy diligente para este. Bueno, este caso de culpa levísima se da siempre cuando el contrato cede ahora en beneficio solamente del deudor. Se ve en ese sentido. Si el deudor es el único que reporta utilidad y el acreedor no reporta utilidad, es dable entender que se le exija un grado de diligencia mucho mayor. Bueno, también pueden estar estipulados por las partes. Estas reglas siempre son disponibles por las partes. También puede estar dispuesto por la ley. También desprenderse de un contrato que ha sido creado única y exclusivamente en beneficio del deudor.
Conclusiones para concluir que el problema de la determinación de culpa solo se presenta en una hipótesis, cuando el deudor no ejecuta la conducta. O sea, es decir, el hacer, no hacer, en ese sentido, ¿no? La prestación misma. La prestación se alcanzó, si la prestación se alcanzó, no cabe analizar este punto de vista, porque finalmente se cumple el contrato y el objeto del contrato finalmente es específicamente el objeto de la obligación, es la prestación. La ejecución de la prestación clausura, por así decirlo, toda la posibilidad de impugnar logrado por la persona. Del análisis que precede se desprende que la conducta debida se escribe a partir del grado de culpa que responde, y lo que es más importante, no existe obligación contractual en que no esté definido y determinado el grado de culpa que responde el deudor. ¿Ya? Eh, Tiene que estar definido, y si no está definido, ya vemos que la regla general es la culpa leve. Con respecto a la prestación, sabemos que la prestación es el proyecto que se pretende alcanzar con el contrato, no es la conducta, sino es el proyecto. Ya vimos la conducta recién, la conducta asumida tiene relación con los grados de culpa. Pero en cuanto a la prestación, es el acto por el cual una parte se obliga para dar con otra a hacer o no hacer alguna cosa, ¿no? Esta definición pone acento en la prestación, que por cierto debe hallarse descrita en el contrato. Es importante que se haya descrita. Nótese que hay una ley, nótese que no hay en la ley una clara referencia a la conducta debida, sino a la prestación. Esto es lo que se procura alcanzar, el objetivo que explicaron las partes. Lo que interesa destacar en el contrato no solo contiene una descripción del proyecto, como lo decíamos, además de ello existe un mecanismo jurídico que permite establecer en cada caso la conducta prometida por medio de la imposición de un determinado grado de diligencia que lo estamos revisando a través de la culpa. Entonces, son dos elementos estructurales de esta inejecución de la conducta debida, la prestación y la conducta. No dio la ley, sin embargo, una pauta clara sobre la relación que existe entre ambas cosas, ¿no? Dejando al margen las especulaciones doctrinales. La prestación entonces nos aparece vinculada a la conducta de vida como una tarea de descripción de un resultado que se proyecta obtener en un contrato, ¿no? En general, esta prestación debe estar definida en el contrato, ¿no? En cuanto a la definición de prestación, podemos encontrar, como habíamos dicho, en una obligación de dar, de hacer o no hacer. En cuanto a las de dar, es transferir el dominio, entiéndase genéricamente como una obligación o una, eh, no solo transferencia de dinero, no solo transferencia de dominio, ¿no? El desarrollo de todos los actos que sean necesarios para lograr la transferencia de dominio, sí, por cierto, en consecuencia la obligación de dar importará el otorgamiento, ya sea del título que traslada el dominio, como todos los actos encaminados para que opere un modo de adquirir, ¿no? Es decir, velar por la posición tranquila y pacífica de la especie transferida, ¿no? Que tratar de que no sea vista, ¿no? Ya habíamos visto que aquellos elementos de la naturaleza se nos aparece como eh, en la entrega pacífica de la cosa, ¿no? O el saneamiento de la adicción. En cuanto a la obligación de hacer, comprende la ejecución de un hecho convenido de la manera que las partes lo han descrito, y la obligación de no hacer implica una abstenerse, una no contravención de una regla que se puso en el contrato, ¿no? Básicamente es un hecho negativo. El plazo o término en que debe desplegarse la conducta, bueno, es verdad que debe llevar un elemento implícito. Bueno, todos los elementos de la prestación llevan un elemento implícito como un plazo. Por ejemplo, si celebro un contrato en fiestas patrias, supongo que las cosas que quiero que sean objeto del contrato, la prestación misma llegue antes de fiestas patrias, ¿ya? Pero sin embargo, el plazo puede formar parte de la prestación también cuando se dispone, ¿no?, a ejecutar una conducta determinada y determinable a este elemento, el plazo, ¿no? ¿Qué fecha? Exacto. La relación entre la prestación y la conducta debida probablemente sea este uno de los problemas más complejos que presenta el estudio. Se trata de fijar con claridad los límites que existen entre una y otra, ¿no? Sabemos que ambos se relacionan, eh, pero ya sabemos que si hay una relación, digamos, de casi de causalidad, ¿no? Si uno no se cumple, si la conducta debida no se cumple, poco probable que se cumpla la prestación. Esencialmente ya sabemos que la obligación es una conducta humana, ¿no? Como se explicó en las páginas presentes, la obligación es un deber de conducta tipificado en la ley, ¿no? No existe obligación si no se especifica el grado de culpa de que responde el deudor, ¿no? Lo que correlativamente es necesario establecer, digamos, la actividad y el cuidado que va a desplegar el deudor en el cumplimiento de la obligación, que es la prestación.
Así las cosas, la prestación en tanto proyecto de ambos contratantes pretende alcanzar no es más que una referencia o meta ideal, ¿ya? Una proyección de los resultados de la conducta debida. Por lo tanto, si la prestación se logra, se da, se hace o no se hace lo que se quería, la obligación se tendrá para todos los efectos por cumplida, ¿no? Cualquiera que sea la conducta que el deudor desplegó para lograrlo, ¿ya? En otros términos, realizada la prestación, así sea como consecuencia de un acto fortuito causal, la obligación se extingue. De lo dicho sigue que lograda la prestación en la forma convenida no puede alegarse el incumplimiento, porque ya sabemos que el incumplimiento de la conducta o del incumplimiento de la conducta debida depende de la prestación, y si la prestación se cumple, no podría alegarse el incumplimiento. A la inversa, si la prestación no se cumple, ahora claramente hay un incumplimiento de la obligación. Es posible que el deudor haya desplegado la conducta debida, ¿no? Ejecutado todos los actos comprendidos hasta el nivel de diligencia eh, cuyo acto se le propuso en el contrato, o sea, se estableció que el deudor responde, por ejemplo, por culpa leve, en el caso de que el contrato sea en ambas partes, ¿no? En ese sentido, de haberse desarrollado un comportamiento, el deudor no alcanzó, digamos, a realizar la prestación, básicamente. A pesar de haber opuesto la esmerada diligencia, le corresponderá a él probar ello. ¿Qué efecto jurídico acarrea la inejecución de la prestación? Bueno, de acuerdo a lo previsto en 1547, la ausencia de prestación hace presumir la culpa al deudor, ¿no? El 1547 lo vamos a revisar, es un artículo bien importante. Estoy en el Código Procesal, así que nada que ver. Nunca lo voy a encontrar ahí, 1547. Esperemos que lo busque. Este sistema es bien rápido. Buscando, dice, en millones de páginas. Así que lo va a encontrar en cualquier momento. Ahí lo encontró. Dice que el artículo 1547 dice que el deudor no es responsable sino de la culpa lata de los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen beneficio recíproco y de la levísima en los contratos que solo ceden beneficio al deudor. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado la cosa de vía si hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de la diligencia y cuidado incumbe al deudor, ¿no? El caso fortuito incumbe al deudor. Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales que las leyes y las estipulaciones expresas de las partes, ¿no? En ese sentido, podría de alguna forma establecerse que incluso el caso fortuito no podría ser alegado. En ese sentido, ya sabemos que la ausencia de prestación hará presumir la culpa al deudor, ¿ya? Porque finalmente la prestación es el objeto del contrato. Ahora, si bien es cierto, si dentro de los términos el deudor no logra la prestación, pero a pesar de ello comprueba en juicio que desplegó la conducta debida y a pesar de ello no se pudo llevar, aunque sea por caso fortuito, en ese sentido por un hecho fuera, ¿no? Por un acaso fuera, digamos, de su ámbito, ¿no? En ese sentido va a eximir el cumplimiento. De suerte que al no alcanzarse la prestación se invierte el peso de la prueba, quedando el deudor obligado a probar si ha empleado la diligencia y el cuidado debidos, o sea que no ha obrado con culpa. De los señalados se sigue que ejecutada la prestación, la obligación se tiene por cumplida sin que sea procedente reclamo ulterior y que su ausencia, vencido el plazo que se tiene para lograrla, constituye una presunción simplemente legal de incumplimiento de obligación, imponiendo el peso de prueba al deudor. ¿Cuándo entonces la obligación de entenderse incumplida? Bueno, ciertamente cuando, habiéndose ejecutado la prestación, el deudor ha incurrido en culpa como consecuencia de no haber obrado con el grado de diligencia y cuidado impuestos por la ley en el contrato. De cuanto queda expuesto, se desprende que la prestación no es más que un programa o referencia que permite medir de forma transitoria y provisional si el deudor ha desarrollado la actividad a la cual se ha comprometido. La prestación no constituye por sí sola la obligación, es un elemento que la integra y que hace posible especificar con mayor precisión la conducta debida. Esta última se despliega en función de aquella, ¿no? Pero su inejecución no implica que la obligación sea incumplido. Para que tal ocurra, será necesario que la ausencia de prestación se dé por culpa del deudor. Entonces, la inejecución de la conducta debida, por lo tanto, es una cuestión objetiva que requiere la concurrencia de dos elementos. El primero es, no hay prestación, y el segundo es, no hay una conducta que se haya desplegado por parte del deudor, como las que describe el artículo 44,
y el deudor no logra aprobarla. Refuerza lo expresado en el artículo 1547 precitado, la prueba de diligencia o cuidado, ya lo vimos, impugna a quien ha debido emplearlo. A partir de ese instante, el deudor solo puede exonerarse, decíamos, probando que ha desarrollado la conducta debida, lo cual implica probar que ha cumplido con la obligación, aun cuando no se haya logrado la prestación. Interesantísimo esto porque a la hora de un contrato, a pesar de que se quiera cumplir la prestación y el deudor prueba que cumplió con la conducta debida en el contrato y no se lleva la prestación por un hecho ajeno a él, incluso por un hecho que aún pudiéndose era imposible, el deudor va a exonerarse de responsabilidad. Hasta acá llegamos, luego vamos a analizar el tercer presupuesto, que es la constitución en mora.